Tyron José González Oramas, conocido como Cancerbero, nació el 11 de marzo de 1988, bajo el signo de Piscis. Su historia es la de un artista que convirtió el dolor en poesía, que hizo de la lucha su mensaje y de la música su arma para enfrentar un mundo que muchas veces lo rechazó. Su vida estuvo marcada por la tragedia desde la infancia, pero en lugar de dejarse vencer, transformó cada golpe en versos inmortales que siguen resonando en millones de personas. Desde pequeño, enfrentó la ausencia de su madre, quien falleció cuando él tenía apenas 8 años. La pérdida lo marcó profundamente y junto a su padre y hermanos se trasladó a Maracay, Venezuela, donde creció en un entorno lleno de desafíos económicos y sociales. A pesar de esto, siempre mostró una mente inquieta, un amor por la lectura y una inclinación por la música y la escritura. En un mundo donde la violencia y la desigualdad eran parte de la rutina, Cancerbero encontró en el rap una forma de canalizar su rabia, su tristeza y su deseo de cambiar las cosas. Desde su adolescencia, se dedicó a escribir letras profundas, cargadas de mensajes de conciencia social, filosofía y reflexión sobre la vida y la muerte. Se inspiró en el hip hop estadounidense, el rock y la literatura, creando un estilo único que no se parecía en nada de lo que dominaba la escena del rap en Venezuela en ese momento. Mientras otros hablaban de lujos y superficialidad, él se sumergía en temas existenciales, explorando la dualidad entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, la vida y la muerte. Uno de los episodios más dolorosos de su vida ocurrió en 2003, cuando su mejor amigo y compañero musical, Carlos Molnar, fue asesinado en circunstancias violentas. Este hecho lo sumió en una profunda depresión y lo alejó temporalmente de la música. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió transformar su dolor en arte. Fue en ese momento cuando su música tomó un tono aún más crudo, más real, más desgarrador. Entendió que su voz tenía poder, que sus palabras podían impactar y despertar conciencias. En 2010, lanzó su primer álbum, Vida, un trabajo que exploraba la realidad social, las dificultades del día a día y la esperanza de un cambio. Su lírica poética, su estilo agresivo y su honestidad brutal lo hicieron destacar en la escena del hip hop latinoamericano. Pero su siguiente disco, Muerte, lanzado en 2012, fue el que lo consagró como una leyenda. En este trabajo, Cancerbero llevó su arte a un nivel más profundo, explorando el concepto de la muerte desde diferentes ángulos, cuestionando la existencia, la corrupción, la hipocresía y el destino de la humanidad. Su capacidad para expresar con crudeza los sentimientos más oscuros lo convirtió en la voz de una generación que se sentía incomprendida, marginada y atrapada en un sistema injusto. A pesar de su creciente éxito, nunca cedió a la industria comercial. Rechazó contratos con grandes disqueras que intentaban modificar su estilo para hacerlo más vendible. Prefirió mantenerse independiente, seguir su propio camino y mantener la autenticidad de su mensaje. Su música no era para entretener, era para despertar, para incomodar, para hacer pensar. Su actitud rebelde y su negativa a seguir las reglas del mercado le dieron un estatus de artista auténtico, pero también le cerraron muchas puertas en la industria musical tradicional. Con el tiempo, su popularidad creció de manera impresionante en toda América Latina y España. Sus conciertos eran intensos, llenos de energía, con un público que coreaba cada palabra con pasión. Se convirtió en un ícono del rap consciente, en un poeta urbano que usaba su arte para reflejar las realidades más duras de la vida. Sin embargo, también comenzó a enfrentar problemas personales y emocionales cada vez más profundos. Se decía que tenía dificultades para confiar en las personas, que sentía el peso de su propia mente, que la depresión y la paranoia se apoderaban de él en muchos momentos. El 20 de enero de 2015, su vida terminó de manera trágica en circunstancias que hasta el día de hoy siguen generando dudas y teorías. Oficialmente, se dijo que se quitó la vida al lanzarse desde un 10º piso en Maracay,
luego de haberse estado en la casa de un amigo donde ocurrió un misterioso asesinato. Sin embargo, muchas personas creen que fue víctima de un crimen, que su muerte no fue un suicidio sino un encubrimiento. Lo cierto es que su partida dejó un vacío inmenso en el mundo del hip hop y en todos aquellos que encontraron en su música una fuente de inspiración y verdad. A pesar de su corta vida, Canserbero dejó un legado que sigue vivo. Sus canciones continúan siendo himnos para quienes buscan respuestas en un mundo caótico, para quienes sienten que la vida es una batalla constante, para quienes han sufrido pérdidas, injusticias y decepciones. Su arte no murió con él, sigue latiendo en cada verso, en cada rima, en cada mente que se despierta al escucharlo. La historia de Canserbero es la historia de alguien que convirtió el dolor en poesía, que usó la música como un arma para enfrentar el sistema, que se negó a vender su esencia por fama y dinero. Es la historia de un guerrero de las palabras, que aunque ya no está físicamente, sigue siendo inmortal en la memoria de quienes encontraron en sus letras un reflejo de su propia lucha.